Bien, vamos a darle la bienvenida a Andrés Terrero. ¿Cómo le va? Hola, Marcela, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ahí estaba yo Buenos días, amigos televidentes. al principio del programa, celebrando la vida de esta señora con esa sonrisa tan hermosa. ¿La podríamos mostrar, Edward? Esta señora que estábamos hablando al principio del programa, que cumple la joven edad de 119 años, catalogada como una de las personas más ancianas bueno, ahí, mire Terrero, mire. Sí. A ver, sí, para que lo pongan a usted. Mira, ahí está. Ahí. Miren qué sonrisa tiene Sí, esa nació en señora. el año 1900. 4 de enero del 1900. Y vale la pena, yo entiendo que vale la pena que tomemos un momentito para celebrar la vida de ella y en ella toda la gente humilde y toda la gente de campo que tienen la... Yo escucho muchísimo eso. Fulanita tiene una tía, tiene su abuela que tiene más de 100 años en el campo. Yo me iría a vivir al campo porque realmente, ¿verdad? En el campo se dura más. En el campo se dura más porque Menos estrés. hay menos estrés, hay menos contaminación visual y del ambiente. Ajá. Y también se come relativamente con... Y fumando tabaco y trabajando Sí. la tierra, como ella O sea, decía, puros, ¿no? no tabaco. Tabacos. En vez de cigarrillos que tienen nicotina y todo eso. No, yo no fumo nada de nada. Sí, yo sé. Y también los alimentos que se comen. Orgánicos. Orgánicos. Que tan caros salen en la capital y tan barato es sacarlos de la tierra, ¿no? En el campo. Correcto. Ahí Es sí así. que son orgánicos. Es así. Y entonces muchos menos aditivos y cosas químicas que nosotros le metemos a nuestro organismo que también tienen que... Y menos chisme. Ah, bueno, no creo. No. ¿Usted cree? Hay menos chisme, sí. Allá no se dice vecina, mire lo que pasó. No, pero hay menos. Como con todo y todo hay menos. Y además de eso, también, Marcela, no está constantemente viendo tantas noticias, leyendo tantas tragedias. Ay, caramba, entonces a mí me queda que poca vida ya sí. Que día a día hay. Y entonces, pues, tú tienes ya una vida más tranquila. No hay tanto pagarés. ¿Te cree? No. Esos son problemas serios, ¿sabes? Los pagarés. Debo y pagaré. Ay, qué frase me gustan esa. los debo y deberé. Debo y ¿Qué deberé. frase esa? Ay, Cristo. Marcela. Bueno, Marcela, mira. Se torna interesante, pero interesante por lo preocupante, el tema de lo que ha ocurrido con los empleados de Odebrecht y su asociado en la República Dominicana que trabajan en Punta Catalina, en la planta de energía que está construyendo el gobierno dominicano, que está en su etapa final. Digo interesante y preocupante porque en verdad que es una acción que trae un precedente funesto. Sí. Porque una revuelta pidiendo unas reivindicaciones laborales, específicamente sobre bonificaciones que se supone que corresponden por rendimiento, utilidades de una operación en particular, de una empresa, y que hay una ley específica que lo contempla. Lo malo de esto es la forma en cómo se hace la protesta, porque en nuestra Constitución de la República, que tanto se ha hablado en estos últimos meses, contempla el derecho de los trabajadores a exigir sus derechos, para la redundancia, y protestar porque cuando entiendan no se les está cumpliendo con los mismos o por lo menos se les respeta los mismos. Pero hacer una revuelta afectando la planta física, tanto en la operatividad como en la parte física en sí, o sea, yo vi tiradera de piedras, extinguidores activados, mucha bulla,
Gomas quemándose. quemando gomas, muchas malas palabras, exigiendo una reivindicación que es totalmente subjetiva. Subjetiva porque, ya como dije anteriormente, depende de una ganancia reportada por esa empresa. Como son empresas no públicas, no reguladas, no obligadas a transparentar sus estados financieros, nosotros, como contadores públicos en particular, no podemos saber real y efectivamente el resultado operacional o el resultado neto o el resultado antes de impuestos, si lo hubiere, o el resultado antes de depreciaciones y amortizaciones de la operación del año 2018 de el consorcio Odebrecht, Estrella y demás. Por eso los trabajadores hablan y dicen que la información la conoce la Dirección General de Impuestos Internos, porque suponemos que la empresa ha presentado sus estados financieros. Y le digo a todos los trabajadores que no necesariamente. La empresa tiene todavía hasta el 30 de abril para presentar sus estados financieros si su corte es al 31 de diciembre de cada año. Entonces, no sé por qué se ha pedido de manera, yo diría que adelantada, un beneficio sobre una bonificación. Pero anoche escuché a mi amigo Pepe Abreu diciendo que realmente no se correspondía lo que se estaba pidiendo a un derecho de bonificación, conforme a la ley que lo establece, sino un beneficio por terminación de la obra. Entonces yo entiendo menos ahora Pepe Abreu. O sea, quisiera saber si es que los trabajadores son también accionistas del grupo Odebrecht, Estrella y demás. Porque un beneficio por terminación de una obra a unos trabajadores que están contratados para un trabajo específico y que les pagan por eso y que aceptaron ese pago, me parece como totalmente raro. Yo no quiero hablar, ni quiero que se piense de que yo quisiera que los trabajadores no recibieran un mejor pago o un mejor beneficio o condiciones laborales mejores que las que tienen. La desconozco la que tienen, pero me imagino que lo que están recibiendo es razonable de acuerdo a una obra tan interesante, tan importante, de tanto tiempo, donde hay gente que entra y sale. De hecho, está hablando de miles de trabajadores que han estado ya fuera, cesantes, salieron de la empresa, y unos 2.000 que están activos trabajando en la parte final de Punta Catalina. Ahora bien, vamos a hablar de la seguridad de la planta. Y eso lo hago sin obviar el tema de la parte laboral. Porque los empleados que cometieron los delitos de afectar físicamente la planta, primero sacándola del sistema, lo que estaba aportando en un momento determinado. Segundo, rompiendo cosas, tirando piedras, deberían ser expulsados y sin paga de beneficios por prestaciones laborales. Porque esto es un delito. Un delito. Pero ahí también hay que ver la lección aprendida, en el sentido de que aparentemente la seguridad de la planta no es una seguridad adecuada. Digo aparentemente porque no lo conozco. Aunque yo he estado en Punta Catalina, no conozco porque tampoco se supone que en el plan estratégico de los constructores y del gobierno iba a incluirse de que ahí va a haber una revuelta por una solicitud de prestaciones laborales o de bonificación o lo que fuere. Pero todos los riesgos siempre existen en una empresa. Y en esa, que además es una entidad, digamos, de alta seguridad,
debería haber una seguridad específica, extrema, en todo momento, hasta para un boicot, porque hay mucha gente apostando a que eso fracase. Y si hay gente apostando a que fracase, entonces la seguridad debe estar pendiente de que cualquier cosa puede pasar. Ahora, la gente puede decir lo que sea. Inclusive oí un trabajador diciendo, bueno, yo creo que hay manos políticas en el medio de esto. Bueno, manos políticas las tienen ustedes, trabajadores, que han sido los que han exigido una paga por bonificación donde la empresa dice que no ha tenido ganancia y que tiene una pérdida de 8.900 millones de pesos. Ojalá lo puedan transparentar. Ojalá se pueda ver el estado de resultados, el estado de ganancias o pérdidas y poder analizarlo sin entrar en los detalles, sino en la parte, en la composición de cómo se componen, valga la redundancia, el ingreso, los costos, los gastos, gastos financieros, gastos de depreciación, gastos de amortización, estos dos últimos que son muy significativos quizás para los constructores en que tiene que ver con tantos camiones, con maquinarias pesadas y otras que no tienen nada que ver con lo que es la planta en sí, porque la planta es propiedad del Estado Dominicano. Lo que quiere decir que en los estados financieros de Odebrecht y su grupo no aparecerá la planta ni la inversión que se ha hecho ahí, porque es una inversión del Estado Dominicano. Pero, para los que no saben, este resultado de una bonificación es de esto que estamos hablando, de estas partidas que suman y disminuyen y llega a un resultado final neto de una ganancia o una pérdida. En este caso en particular, han dicho que es una pérdida. Quizás Odebrecht ha registrado algunos gastos anticipados, quizás, estoy hablando en voz alta, porque tiene una litis con unos recursos que están cobrando y quizás diríamos que ha amortizado parte de esos posibles recursos o esa demanda a gasto, de manera que haya afectado los beneficios, quizás. Pero no podíamos verlo, no es una entidad pública, vuelvo y repito, no podemos ver sus cifras, pero alguien con autoridad, y debería estar en el medio, que ya estuvo el ministro de Trabajo y la Dirección General de Impuestos Internos, aclarar la situación y en verdad explicar el chantaje, porque de verdad que es un chantaje. Porque si el pedido es bonificación, ¿por qué se transan pagando un bono particular sobre terminación de la obra? ¿Está contemplado eso en alguna resolución, una circular, un acuerdo contractual entre los sindicalistas y los patronos de esa empresa, además internacional? Bueno, pero lecciones aprendidas, el gobierno veo que ayer tomó más control desde el punto de vista militar en la planta y dicen los trabajadores que ya posiblemente han arribado a un acuerdo con lo que están trabajando. Y mencionó Pepe Abreu de que entonces trabajarán ahora una comisión para reunirse con una comisión también de los que no están trabajando, para ver de qué manera le compensan. Ahora a ver, si hablaban de bonificación y hay ganancia, le corresponde bonificación a todo el empleado que estuvo trabajando y que está trabajando. Pero si ahora era un bono especial por terminación de la obra, entonces los que no están ahí no están en la terminación de la obra. ¿Por qué le debe tocar un beneficio en particular? Hay muchas cosas que aclarar sobre esto. Y da pena que al término de la construcción de una obra, criticada por muchos, y quizá que muchos se alegren de que esté pasando esto, lamentablemente tengamos que concluir en este problema laboral, que no tiene nada que ver prácticamente con la parte operacional de la construcción o de la puesta en marcha de Punta Catalina. Así mismo es. Otra cosa importante, Marcela, tiene que ver
con el gran debate de la Iglesia Católica y el gobierno dominicano frente a la violación o no de la Constitución de la República. Muchos hablan de violación de la Constitución. Lógicamente, otros interpretan y dicen, y yo creo que es así, que la Constitución no se viola si se modifica, porque hay un párrafo 20 que habla de la no reelección al presidente de turno. Si eso en el Congreso se solventa, entonces la Constitución no ha sido violada, sino ha sido reformada, ha sido modificada. Lógicamente, hacer eso tiene implicaciones. Esas implicaciones políticas y sociales la evalúan los actores. La Iglesia Católica, que es la principal iglesia todavía en la República Dominicana, y aunque Rodríguez Marchena subió un tuit el día después, o el mismo momento después de que los sacerdotes dieron el mensaje de las 7 palabras, pues quería mostrar de que la Iglesia Católica está en declive. Y sí lo es. Está en declive a nivel mundial la Iglesia Católica. Cada día hay más iglesias protestantes o de otra índole que también reciben adeptos. Más todos los conflictos que ha ocurrido en la Iglesia Católica, que también los hay en las otras iglesias, y en menor proporción porque son menos, porque todavía son menos los otros, son iguales. En la proporción es lo mismo. Es en la sociedad que está. Es en la sociedad que está el problema. Entonces, ese dilema de entrarle a la iglesia no lleva a ninguno a un buen camino. Veo ayer moderada la reacción del ministro Peralta y del ministro Gonzalo Castillo, hablando sobre la democracia, sobre la potestad que tiene la iglesia de inmiscuirse en todos los temas. Y las iglesias, los curas desde sus púlpitos, que están en todas partes, tienen una conectividad importante con la población. El mensaje que se manda siempre es un mensaje colectivo, llega a todos los rincones y realmente tiene peso social y político. Y los curas también votan, y los curas también son políticos. Y tienen muchos seguidores. Y tienen seguidores, que quizás no son de no, like. No de son de redes like, sociales, pero... Ni de RT. Tienen de like también. Bueno, pero está bien, pero no de ellos. Tienen mucho like. Entonces, esos curas... Bueno, yo le puedo decir algo. Esos curas hay que tenerlos siempre muy pendientes. Y el periódico El Listín Diario trae en el seguimiento de las 7 palabras algo interesante. ¿Quiénes son y cómo viven los que predicaron las 7 palabras? ¿Cómo se escogen? Yo voy a hablarle a mi amigo Benito Ángeles, para que me dé un poquito de clase con relación a esto. O sea, si se ponen en una tómbola lo que van a hablar de las 7 palabras, si ese mensaje lo hace cada cura, si lo hace la parte central de la iglesia, y de verdad, cómo se expresan, de dónde vienen cada uno de estos sacerdotes, la mayoría de ellos jóvenes, la nueva generación de curas, la nueva generación de sacerdotes, que vienen de los Alcarrizos, de Pantoja, de Sabana Perdida, que han accionado en estas áreas que son las más vulnerables y que realmente conocen a viva voz, sea porque la gente se lo confiesa en la confesión privada que se hace, o sea porque ellos lo constatan cuando caminan las calles y van a las casas de sus ciudadanos que visitan las iglesias. Realmente, los curas, sin tener un servicio de inteligencia que grabe llamada telefónica o que escuche WhatsApp o que lean Twitter, tienen una conectividad mucho más real y mucho más efectiva
que prácticamente todo el mundo. Lógicamente hay curas que no son tan santos y esos son los que Dios le va a pedir cuenta cuando lleguen. Pero pelearse con la iglesia nunca ha dado buenos resultados en ninguna parte. Tómenlo en cuenta. No, Buenos días, don Darío. Buenos días. Está de verde hoy. Ey, ¿Qué significa esa corbata que verde hoy? revolucionario. ¿De qué? Que revolucionario. se va con Karim. Ah, no, ya no está más en el verde. La marcha verde ya no está activa Ya todavía. eso está en receso. ¿Cómo así? Hasta el nuevo aviso. ¿Eh? Está en receso la ¿Cómo así? marcha verde. ¿Cómo así? Ya no está con Karim, ¿no? Están pidiendo ¿Eh? bonificación la marcha verde. ¿Cómo así? Mira, estoy buscando aquí. Está buscando aquí. Estoy buscando aquí el nombre del conductor Ah, sí, yo lo tengo aquí. Para todos los señores. que yo tengo el video mandé a producción el video del accidente De la avenida del Independencia. señor Máximo, sí. Ok. Máximo de la Rosa y Max Hamlet de la Rosa. Está. Eh, Lo están subiendo. O un está bajando. accidente. Ángel Alcides Pérez Soriano. Sí, que se ha... Mira, ahí está. Mira el aire. Míralo ahí. Pero es un poquito impresionante. Yo sí, no sé sí. si sería Sí, bueno. No, pero ya eso lo ha visto todo el mundo. o sea. Eso no tiene... no, es impresionante, un accidente y es bueno poner en contexto. Ahí van a la cruzando los audiencia. dos, Ay, no. padre e hijo. Agarrado de mano en el kilómetro 10 de la Independencia. La indecisión. Sí. Wow. Y hay algo que yo quiero resaltar. Ese señor venía escapando. ¿Mm? Exacto, él Venía estaba corriendo, escapando, ya estaba venía corriendo de huyendo. otro, ¿Huyendo de quién? de otro accidente. Ya se había llevado por delante Un dos motorista. motoristas en el kilómetro Bueno, 8 pero entonces vamos a ponerlo, y estaba borracho. vamos a leerle qué le puede pasar a él. Eso es importante. Por favor. Porque los accidentes de tránsito, Dari, que tú eres experto en la ley, hasta ahora, una responsabilidad civil, que viene un seguro, te Sí, cubre, porque aquí todavía y entonces de 3 días para su la casa. ley Y el muerto, la 9 ley- días rezando. La ley envía la creación de tribunales especiales Ok. de tránsito. No se han creado los tribunales, todavía no se han creado los tribunales, pero yo creo que este señor, que es bueno resaltar que se ha intentado ocultar su nombre, si son pocos los medios que han colocado. Vamos, repito el nombre. No, El nombre es Ángel Alcides Pérez Soriano. porque una de las condiciones incluso que él había puesto era como que no se mencionara su nombre, que él se iba a entregar, pero que ¿O por que él no cómo quería, así? porque él es gerente de una empresa importante del país. ¿Cómo? Él es gerente de servicio de una empresa automotriz europea importante de la República Dominicana. Y lo que establece la ley, lo que establece la norma, la 6317, es en el artículo 303, numeral 5, es que la muerte involuntaria de una persona o más, de hallar su responsabilidad, de que un juez determine su responsabilidad, se le impondría una pena de 1 a 3 años de prisión y una multa de 10 a 50 salarios mínimos. A eso se le sumaría los agravantes. Los agravantes serían si iba conduciendo bajo los efectos de la droga o las bebidas alcohólicas, si iba a exceso de velocidad, si había violado una luz roja. Eso se le suma. Eso pudieran ser agravantes. Sí, así me gusta. Agravantes que pudieran aumentar tanto la pena como la multa, es decir, la pecuniario. Sí. Y ahí el juez se pudiera acoger a la máxima, que son 100 salarios mínimos. En la República Dominicana todavía no tenemos precedente luego del marco de la aprobación de la ley 6317. Aquí todo el que ha muerto a partir de esa ley no ha recibido, los culpables no han recibido sanción. Recordemos el caso reciente en el que se vio involucrada una diputada de la República Dominicana, donde falleció una persona, aunque la diputada salió herida, pero falleció una persona y la responsabilidad
eso prácticamente quedó así. A eso le pudiéramos sumar también los daños, es decir, resarcir en términos civiles, que también ese sería un elemento que se le pudiera agregar. Yo creo que en la República Dominicana, partiendo de que son hechos comunes, la muerte a consecuencia de accidentes de tránsito, debemos hacer justicia. No voy a hablar de hacer ejemplos para no tomar piedra para los más pequeños y que de aquí en adelante se cree una cacería de brujas con aquellos que sin nombres, porque aquí la justicia es para los sin nombres. Pero es evidente que esa persona iba a muy alta velocidad, en una zona residencial, porque es el kilómetro 10 de la Independencia, de la Avenida Independencia. Ahí cerca de Casa de España, de la entrada por la Independencia de Eso Casa de España. Eso es donde está el supermercado Nacional. No, Bravo. no, es el supermercado pequeño que está próximo a la bomba, una bomba que era Shell, que ahora es Total. Es un supermercado que la gente utiliza mucho porque aparentemente... Que era Princesa, se llamaba antes. Algo de eso, por esa zona. Vamos a promover todo. Pero ese es el kilómetro, no es el kilómetro 10, ese es el kilómetro 8, porque saliendo de la Núñez de Cáceres a la derecha, ese es el kilómetro 7. Ellos venían del supermercado agarraditos de mano para cruzar a su papá. No, ellos no estaban agarrados de mano. No, al momento de cruzar, correcto. estaban agarrados. El padre no lo soltó. Ellos se agarraron de manos para cruzar. Evidentemente el accidente, esto ocurre por la necesidad de uno proteger al otro. Sí, eso fue. Uno proteger al otro. Y vacilaron. Y vacilaron en ese afán de protegerse uno al otro. Y esto ocurrió, pero evidentemente si el conductor no hubiese ido a la velocidad, lógico, puede reaccionar. Porque no le dio ni siquiera tiempo ni siquiera a esquivar. No lo hizo. No, y tampoco no lo podía hacer. Esquivar a esa velocidad. Sí, pero si hubiese matado a él. Ah, correcto. Eso mismo dije yo a mi esposa anoche. Porque si él esquiva, se mata a él, estamos tranquilos, no hay problema. El que se quería matar no queremos que nadie se mate, pero para que la muerte llegue a mi casa, que llegue a la suya. Oye, además es que... Porque si usted por su propia imprudencia se mata, eso no es problema. Si se mató de uno más, ya, tranquilo, salimos de eso. Ahí había que llevar a una iglesia como quiera, porque si esquivaba, tú sabes, que esa avenida ahí, esa avenida, como tú dices, es de tránsito, pero además hay casas y negocios. No, una zona totalmente residencial y comercial. A alguien le iba a dar un tablazo. Sí, eran las 10 de la noche y yo pienso, digo, concha, a lo mejor ese Máximo y su hijo, no vamos a salir de aquí en Semana Santa, que hay muchos locos en la calle. Eso fue lo que dijeron. Vamos a quedar aquí, el viernes salimos al supermercado, ahí compramos una cosa, hacemos un sancocho tú y yo aquí y nos quedamos tranquilos. Míralo ahí. A lo mejor se hubiesen ido por la playa, por una vaina y estuvieran vivos. Bueno. Entonces, a mí me preocupa la intención manifiesta de ocultar la identidad de este señor. Dicen que los accidentes son actos involuntarios en el cual nadie se quisiera ver envuelto. ¿Escaparse? Pero escapar, que incluso la ley crea sanciones para aquellos que a la hora de la ocurrencia de un accidente, una de las primeras responsabilidades del conductor, de que aquel que quede en condiciones prestar auxilio a aquellos que quedan lesionados, detenerse, prestar auxilio, de inmediato presentarse ante la autoridad, es decir, hasta la DGCET. Es decir, que el hecho de él retirarse también conlleva una sanción a la luz de lo que establece la ley 6317. Es decir, que esperemos que se le pueda imponer lo que establece la ley 6317. Mire, no porque se trate de esa persona, porque ni siquiera lo conocemos, sino porque es interesante, importante, necesario
que en la República Dominicana se cree precedente con relación a las muertes por accidentes de tránsito. Aquí están muriendo personas diario sin que los responsables reciban sanción. Por ejemplo, aquí se mueren personas diario chocando con animales. Sí. Y la ley establece Muy responsabilidad, que es responsabilidad del dueño. Animal, claro. Es decir, aquí nosotros perdimos un cineasta de los más importantes del país, Sí. que chocó con un animal. Entonces, si nosotros no creamos no pasó nada. precedentes, que la gente, que el culpable reciba la consecuencia que No, le porque corresponde. digamos que puede ser un accidente, o sea... Es que en República vemos, Dominicana no se dan accidentes. El tema es escaparse. Sí, pero que en República Dominicana no se dan accidentes, Pero- porque los accidentes son cuando los accidentes ocurren, cuando tú, a pesar de haber tomado todas las previsiones, ocurre un hecho. Sí, es un accidente. Es un accidente. Sí, pero aquí no se toman las Mira, previsiones. pero mira, Dari, es interesante lo que tú estás diciendo y debe ser más para uno motivo de atención las causas en las que ocurre un accidente y lo que se puede agregar como pena, porque de verdad el que dos personas tranquilas cruzando una avenida bien a una hora sin problema, sin beber alcohol, y que venga alguien, y ese alguien, y yo estoy viendo aquí en las redes sociales, que es lamentable que esa persona es un profesional de alto nivel, de alto nivel, Tú no, y lo que estás ha viendo ocupado- tú no lo estás viendo en las redes sociales, tú lo estás viendo en una plataforma, de recursos humanos que se llama LinkedIn, donde todos los profesionales, LinkedIn. todos los profesionales colocan sus perfiles. Sí, porque no Sí. era una jipeta, era un carro. Dicen siempre jipeta, no sé si hay como... No, es que así. pasa tan rápido que no se ve, pero es Bueno. un carro. Fíjense, Pero- señores, mira qué cosa tan extraño. Aquí no se ha presentado el vehículo. ¿Se ha presentado el vehículo? Está la foto del carro. ¿Se ha presentado el vehículo? Sí, yo lo vi. En redes, pero se ha presentado, los medios de comunicación han mostrado el vehículo. ¿Se ha mostrado la cara de este señor? ¿Alguien la ha visto la cara? ¿Tú viste, Dari, el vehículo anterior, cómo cruzó de una manera moderada, ¿verdad? Sí. Pero tú ves mira, ese sí. vehículo. Diablo. Óyeme. Bueno, lo que te digo es que una persona con educación, con maestría, con una hoja de servicio interesante en empresas de alto nivel, que haya pasado por esto, es muy lamentable. Y es lamentable porque, como dice Dari, un accidente le puede ocurrir a cualquiera. Un accidente. Supóngase, y a mí una vez me pasó, que usted va por una calle y sale un niño de un callejón cruzando y cruza la calle. ¿Verdad? Sí. Yo vengo ahí y cruza ese niño, tú no puedes frenar. No. Eso es un accidente. Eso es un accidente. Y entonces, pues ahí, bueno, ¿qué había que hacer? Pararse, buscar ayuda. Y aquí, en esas condiciones, como estaba esa persona, según dicen, no se podía parar, porque imagínate, con el No, tablazo que le dieron a esas dos personas, Ay, Dios. ¿dónde iba a parar ese Fue carro? que yo vi el vehículo. ¿Dónde iba a parar ese carro? Y en las condiciones supuestamente que estaba. La crónica habla, uno de los periódicos, de que alguien lo estaba siguiendo y fue que lo obligó. Un teniente de la policía Exacto. que había visto cuando se había llevado con anterioridad unos motoristas. unos motoristas. A mí me parece que inclusive es un Mercedes-Benz. ¿Eh? Debe Puede ser, ser, puede porque ser, él es puede ser. gerente de una empresa, de esa empresa de Sí. Autosama. Puede ser un Mercedes-Benz. Sí, es un Mercedes-Benz gris, Él es gerente de esa empresa. pero no sé dónde lo vi el vehículo. Pero es lamentable, y no quisiéramos hacer lógicamente leña del árbol caído, pero hay dos caídos, más los anteriores. Y quién sabe, posterior ahí, qué más pudo ocurrir. Pero la crónica habla de que ese agente de la policía le cayó atrás, estaba atrás, y llegando a su casa, inclusive que sacó una pistola a la persona, no sé. Esas son cosas que uno lee en los periódicos, que muchas veces no son ciertas.
Pero para esa familia de ese señor, eso es una desgracia. Una desgracia de todos los puntos de vista. Primero porque ha hecho fracasar la vida de mínimo 2 personas y ha fracasado él con su propia vida y posiblemente ha hecho fracasar a su familia. La ley tiene que ser aplicada para todos. Así como hablamos de corrupción, hablamos de daños materiales causados por imprudencia y por bebidas en exceso. En la capital, un Viernes Santo o un Sábado Santo, en la capital, a las 10 de la noche fue, Darío. Sí, 10 de la noche. O sea, un Viernes Santo. El Viernes Santo. ¿Qué había que estado bebiendo a esa hora? O sea, explíquenme eso. Nos quedamos en la capital. Nosotros que estuvimos todos los días del jueves en la tardecita, inmersos en la actividad de proteger a la gente que salía a la playa y los que estaban en la zona. Teníamos no nada más en la playa, estábamos en la zona metropolitana de la capital, mirando donde podía haber riesgos, donde vean jóvenes, niños y esto. Y no sé si terminaste ya con este tema, Dari. Sí, sí. Decir que, por ejemplo, que las acciones derivadas, esto puede derivar en acciones penales. Es decir, que el Ministerio Público pudiera de oficio iniciar acciones en términos penales. Es decir, que más allá de ser un problema de tránsito, se puede convertir en un tema de seguimiento penal por el Código Penal de la República Dominicana. Estoy viendo en el periódico un artículo del periódico, Dios mío, la Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre informó a Diario Libre, era el periódico que no me acordaba el nombre, vi el dibujito nada más, bueno, que entregó al Ministerio Público al conductor imputado por haber chocado a padre e hijo a la altura del kilómetro 10 de la Avenida Independencia del Distrito Nacional y huir de la escena. Las víctimas fueron identificadas como Máximo de la Rosa, de 56 años, y Max Hamlet de la Rosa, de 22. La DGZ, a través de su portavoz, Gilman Pimentel, expresó que el conductor se entregó la misma noche del accidente a través de la casa del conductor y que se desconocen las causas por las que no se supo antes de concluir el fin de la semana. El hombre habría sido reportado por las autoridades como prófugo. Sin embargo, al parecer las autoridades encargadas de la investigación, DGCET, no había buscado en el lugar de asistencia en caso de accidentes de tránsito para los afiliados. El conductor, según el artículo 287 de la Ley 63-17, ¿el artículo? 287 de movilidad, obliga a los conductores a prestar ayuda a los heridos, si los hay, incluso su traslado a un hospital o donde se les pueda dar ayuda médica, salvo que fuere peligroso para el herido transportarlo o que expresamente no lo consienta el herido o cualquier otra persona que lo acompañe. Bueno. Solo está exento de dicha obligación el conductor del vehículo si como resultado del accidente su condición física no le permitiera cumplir con las disposiciones precedentes. Bueno, miren, vamos a seguir dando seguimiento a este caso. Antes de entrar con nuestro primer invitado, Germán Ramírez, vamos a mostrarle, ayer pusieron unas imágenes en todos los sitios, pero nosotros queremos ponerla para hablar sobre lo que ocurrió en Darío Contreras. Sí. Las emergencias, miren las imágenes. Las emergencias de nuestros hospitales públicos son un desastre, lamentablemente, y no necesariamente por la atención. Y no solamente en los hospitales públicos. Por la poca atención, pero básicamente en los públicos. Porque esa gente que están ahí no son enfermos. Esos son parientes de una persona que estaba interno ahí. Mira, primero que le pasó fue que ese que está con el broche rojo le dio un trompón a un policía y a un de seguridad.
No, y hay un médico herido, Y hay no, un entonces, residente. le partieron la cara a un médico, Pero a un médico tengo- residente. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacen los pacientes dentro de las emergencias? Perdón, los pacientes no, los parientes de una persona herido dentro de las los emergencias. Y además, ahí hablan, mira, tú ves, Tengo para decirle que el domingo yo tuve eso fue el Darío Contreras, ¿eh? eso fue el Darío Contreras, pero el domingo yo estaba en una clínica también de la Avenida Independencia. Y Eso es muy frecuente aquí. Y sucedió, estábamos en la emergencia con uno de mis hijos, y sucedió que un señor que no tenía el carnet del seguro consigo, él se enojó y empezó a insultar y a vociferar y a querer golpear a la persona de la administración porque le decían que no solamente porque no tenía el carnet, sino que su médico no le había puesto un sello, una cosa así. Que lamentablemente los seguros buscan hasta el último detallito para que todo esté en regla. Y realmente nos asustamos porque ese señor empezó a los golpes a todo el mundo y hubo que sacarlo con seguridad. Y no era el Darío Contreras, era Bueno, una pero lo clínica importante es en que, la Avenida Independencia. que los hospitales públicos, básicamente, Marcela, que pongan una seguridad más adecuada en los... Ay, ¿Tú ves cómo fue? O sea, el joven le largó un trompón Al militar, al militar. o policía o militar. Y después de ahí, pero eso no es la emergencia, ¿eh? Aparentemente ya se había pasado la hora de visita. y lo tenían estaban que salir, diciendo estaban que demasiada salieran. gente en una habitación. Y mira eso. Increíble, increíble. ¿Cómo es posible? ¿Qué hacemos? No vamos a aplicar más nada.